Hola amigos de Perú 21, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Reyes, bienvenidos a la entrevista dominical. El día de hoy, sin mayores preámbulos, vamos a tener al congresista Eduard Málaga, a quien ya tenemos conectado para hablar justamente sobre la coyuntura política, el Congreso, Pedro Castillo. Congresista, ¿cómo está? Muy buenas noches, Álvaro. Gracias por el espacio. Estamos en un momento complicado que creo que amerita llevar las cosas paso a paso, Mm. con calma y con mucha cabeza. Aprovecho que menciona estas palabras justamente para consultarle sobre el anuncio que ha hecho el día, en esta semana, mejor dicho, eh, sobre una moción de vacancia que planean presentar no solamente usted, sino también con otros congresistas. Quería ver si nos puede precisar en qué consiste esto, por qué en este contexto, a ver si nos puede dar más detalles. Sí, Álvaro, esto no es realmente una noticia nueva. Hace meses que a raíz de la situación precaria y que se viene deteriorando, digamos, en lo político, varios congresistas hemos asumido el compromiso de construir una moción de vacancia que dé la talla, porque la conclusión de todo digamos, todo el contexto político en este momento, la conclusión nuestra por lo menos, es que el punto clave para salir de la crisis es la remoción del presidente. Y a partir de eso, obviamente no es una solución aislada, tiene que ser seguida de una reforma política, de un eventual adelanto de elecciones generales. Entonces no es solamente vacar al presidente, es una salida a la crisis compleja, integral, pero que empieza necesariamente con la vacancia del presidente. Entonces, para esto, como te digo, alrededor de 7, 8 congresistas hemos estado intercambiando ideas de diferentes bancadas y partidos para lograr un consenso sobre estos argumentos para que la moción de vacancia sea basada en razones que la ciudadanía pueda entender y justificar. No se trata Mm. de, digamos, de poner a todos en el mismo saco y decir, claro, las mociones de vacancia anteriores han tenido que ver con argumentos fraudistas, Ujú. con gente que piensa que estamos siendo invadidos por el comunismo, sino basado en el desempeño del presidente, en su incapacidad para tomar decisiones, en las acusaciones de corrupción, en fin, todo lo que rodea a lo evidente en este año de gobierno. Y lo que Ujú. está pasando con esta moción es que, bueno, efectivamente ya hay un texto trabajado entre varios congresistas y lo que se está haciendo ahora es tratar de darle un poco más de difusión, de conversar con la ciudadanía para, llegado el momento oportuno, según vayan avanzando las investigaciones, se logre apelar a la conciencia y al juicio de los congresistas que todavía no se han animado a apoyar esta iniciativa. En todo caso, congresista, ¿qué diferencia hay? Usted ha hablado en términos generales, pero ¿qué diferencia hay entre esta moción de vacancia contra Pedro Castillo a las anteriores? Y qué, sobre todo, qué nos garantiza de que esta vez ustedes puedan conseguir los votos para que proceda, ¿no? Sí, la diferencia es que esta moción está construida en base a tres líneas de argumento. Una de ellas es lo que se refiere al juicio del presidente para designar ministros, viceministros, directores y altas autoridades en prácticamente todos los sectores. En todos estos casos es un hecho, no hay nada que demostrar, que las designaciones han sido basadas en clientelismo, en favores políticos, familiares, amiguismos, y esto se ha hecho priorizando esa agenda particular por encima del bien del país. ¿Y por qué esto es grave? No es solamente un caso de mala gestión, sino que el hecho de que los ministerios no puedan asumir sus tareas con un buen desempeño impacta en la administración pública que está siendo desmantelada y en los servicios que la ciudadanía recibe. Entonces, la salud, el transporte, la seguridad ciudadana, el medio ambiente, el trabajo, no se ven atendidos y esto lleva a un perjuicio del país. Entonces, es obviamente un problema de juicio, un problema de moralidad, poner tus intereses propios, en este caso lo de tus allegados, por encima del país. Ese es un argumento, digamos, a grosso modo, que está Ujú, detallado en la moción, muchos casos, con todos los gabinetes, ministro a ministro. El ujú. segundo argumento, la segunda línea argumental, es lo típico, hablar de las investigaciones por corrupción, que, ojo, es clarísimo esto, que los argumentos
no son argumentos que se llevan a una corte penal de justicia. La gente pide a veces pruebas y esto se encarga realmente el Poder Judicial. Lo que nosotros hacemos es una suerte de juicio político de analizar a la luz de los hechos, no son pruebas, pero son hechos, em, la actuación del presidente, sus decisiones, sus juicios, sus razones. Si estamos hablando, por ejemplo, del caso Petroperú, ¿no? De las concesiones, del encubrimiento y en todos los casos las investigaciones fiscales que están siendo llevadas en este momento. El hecho de tener un entorno invadido por la corrupción, un entorno tan cercano, pues echa luces suficientes sobre la capacidad y la idoneidad moral del presidente. Entonces es el segundo argumento, o la línea argumental. Y la tercera son hechos que lo vinculan directamente, no solo a su entorno, no solo a sus ministros favoritos, a sus parientes, etcétera, sino él mismo. Y son dos casos concretos. Uno es el plagio, el caso del plagio de su tesis, que es algo que cuestiona su propia moralidad, ¿ok? Y el otro caso es el encubrimiento de las investigaciones fiscales. Es algo que también se señala que él mismo estaría dirigiendo y que, bueno, obviamente también nos dice que no tiene una actitud transparente ni de colaborar con la justicia. Entonces, como verás, son tres líneas argumentales, cada una desarrollada de una manera muy extensa, que confluyen en el hecho de que al presidente no se le quiere vacar por $20,000, por traición a la patria o por una concesión mal adjudicada, sino por un desempeño a lo largo de una línea de tiempo que nos dice que esta incapacidad es constante, es una cualidad inherente al presidente y que lo hace indigno del cargo y que lo hace responsable también de la crisis de gobernabilidad. Ujú. Ahora, ¿usted cree que también que hemos pasado ya la etapa en la que había un sector, creo que muy robusto, de la ciudadanía que acusaba, señalaba con el dedo a congresistas que buscaban la vacancia, los llamaban golpistas, vacadores? ¿Cree que ustedes podrían ganarse ese rótulo como antes o hemos entrado a una etapa diferente en donde hay un poco más de conciencia respecto a lo que está haciendo Pedro Castillo, que está investigado por el Ministerio Público? Álvaro, ese tipo de acusaciones van a ser inevitables, porque estamos en una sociedad políticamente muy polarizada, entonces no va a faltar quien también por conveniencia diga, "Ah, estos golpeadores o golpistas son fraudistas, no aceptan que un presidente provinciano sea electo", en fin, ese tipo de argumentos. Pero lo que debe tener en cuenta tu audiencia es que en este caso estamos hablando de un grupo de congresistas que constituyen una fracción bastante moderada, que se caracteriza por tener posiciones sensatas, críticas, que no están vinculadas a los extremos de derecha, que han negado el resultado electoral. Yo en un principio apoyé, por ejemplo, la moción de Pedro Castillo, y nadie me puede decir que yo cuestioné ese resultado electoral, ni que intenté, ni quise que el presidente tuviese éxito. Entonces, varios de nosotros tenemos esas posiciones que creo que son muy distintas a aquellos que plantearon primero la moción uno o la moción 2. Así que es importante distinguir entre el Congreso, no todos somos iguales, todos tenemos diferentes argumentos. Es cierto, por supuesto, que la votación será una votación para todos y también aquellos con quienes no estamos de acuerdo tendrán que votar a favor o en contra, pero bueno, Ujú. esa es la democracia, así está construido el sistema. Lo importante es que se tome en cuenta que los argumentos que estamos presentando son argumentos de razón. Esperamos que sean, antes que votados por los congresistas, comprendidos por la ciudadanía. Ujú. Ahora, al inicio de esta entrevista yo le preguntaba qué garantizaba esta vez a ustedes como congresistas que se han unido a diferentes bancadas, ustedes que no han agrupado, que vayan a conseguir los votos, ¿no? Sobre todo porque entiendo que Carol Paredes, que es una congresista de Acción Popular, también se ha unido a usted para redactar esta moción, pero ella representa un partido político que está integrado por gente, por congresistas que han sido sindicados de los niños, ¿no? Esos famosos parlamentarios que, según la colaboradora eficaz Karelín López, negociaban obras a cambio de votos con el presidente Pedro Castillo. Es más, esta semana, de repente usted también ha podido verlo, hemos visto, en Perú 21 hemos publicado las llamadas y mensajes que intercambiaba Elvis Vergara, el vocero de la bancada de Acción Popular, con Pedro Castillo y con Juan Silva. Entonces, ¿qué garantía tienen ustedes para conseguir los votos esta vez? Varios puntos, Álvaro. El primero es la lógica detrás de esta estrategia.
muchas mociones empiezan calculando cuántos votos tienen y procediendo a presentar la moción y a confirmar esos votos. En este caso, nosotros somos conscientes de que estamos alrededor de los 80 votos sin haber hecho todavía un trabajo político. Entonces, por eso que he explicado anteriormente que es crítico que comuniquemos a la ciudadanía, que hagamos un debate público ante los medios para que se genere una conciencia de por qué esto es importante y un convencimiento que nos permita luego ir a donde los colegas y ver de conseguir los votos que faltan. En este momento no estamos todavía en ese punto, pero yo sí estoy convencido porque veo cambios en las tendencias de las opiniones de aquellos que defendían al presidente acérrimamente, cada vez lo defienden con menos ímpetu, e incluso muchos ya se están animando a hablar de vacancia cuando antes era un término que no se tocaba para nada. Entonces, digamos, resumiendo este mensaje, sí hay un cambio en las tendencias a la interna cuando conversamos con nuestros colegas. En segundo lugar, si te fijas, el grupo de congresistas que estamos involucrados en esto es un grupo multipartidario. Y esto proyecta un mensaje muy fuerte. No solamente tienes a Carol Paredes de Acción Popular, tienes a Kira Alcaraz de Somos Paredes, perdón, de Somos Perú, tienes a Adriana Tudela y Diego Bazán de Avanza País, tienes a Carlos Anderson, no agrupado, me tienes a mí, tienes otros más que estamos juntos en esto, a pesar de nuestras diferencias en otros aspectos. Y esto irradia hacia afuera, porque sus bancadas obviamente se ven comprometidas de una u otra manera con esta temática. Así Ujú. que a medida, insisto, en que se vayan desarrollando las investigaciones fiscales y acercándose cada vez más al núcleo íntimo del presidente, como estamos viendo en el caso de Jennifer Paredes, del alcalde de Anguía, etcétera, yo creo que eso va a terminar de cerrar el círculo y nuestros colegas, los que están todavía dudando, no les va a quedar otra que apoyar la moción de vacancia porque lo contrario va a significar ser cómplices de esta corrupción. A pesar de que ellos tengan, como en el caso de los niños, algunos beneficios que mantener, no va a ser sostenible su posición si es que el presidente es ya tan evidentemente involucrado en actos de corrupción. Ahora, una pregunta que cae de Maduro también. ¿Cuándo planean presentar esta moción? No tenemos una fecha concreta, a lo que le estamos dando énfasis es, como te digo, al trabajo de comunicación y al trabajo político. Creemos que es Mm, muy importante tener esta etapa quemada para que, insisto, no sea un tema de imponer la vacancia, sino de que cuando se vote, los colegas y la ciudadanía entiendan y estén convencidos. Por eso creemos que es cuestión de semanas, dos, tres, quizás un mes, también dependiendo de lo que ocurra con las mm. investigaciones del Ministerio Público. Ahora, pero también hay otros gestos, pongámoslo así, de parte del Congreso que parece que va a ser bien difícil también para ustedes poder conseguir esos votos. Le digo eso porque, por ejemplo, esta semana se ha conocido que la Comisión Permanente ha aprobado a los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y hay dos congresistas sindicados de niños, ¿no? de Acción Popular que están integrando esta subcomisión, ¿no? Que son Darwin Espinosa y Jorge Flores. Entonces, el Congreso Bueno, los también niños, está, como así exacto, se ¿no? O les sea, llama, están pero el cada vez más Congreso, cuestionados, están siendo también ujú, involucrados en investigaciones fiscales y corren el riesgo de ser desaforados. Imagínate si estos congresistas son desaforados y entran sus accesitarios, ese impedimento para la vacancia va a ser removido de inmediato. Yo lo veo más bien como buena señal. Obviamente no de que ellos integren la subcomisión, pero el hecho de que estén siendo investigados y probablemente sean desaforados nos da una posibilidad de que esos votos ya no obstaculicen el éxito de la vacancia. ujú. En todo caso, sí de repente le insisto con la pregunta, ¿cuánto más o menos entonces demorarían en poder acercarse al resto de bancadas? Porque también hay una expectativa que ustedes están generando, ¿no? Para presentar la moción, a ver si consiguen el respaldo, si no lo hacen. De todas maneras la van a presentar, hay que tener claro también ese proceso, ¿no? Ya, esa pregunta es clave. De todas maneras la van a presentar. Bueno, la convicción está ahí, pero te digo, no se puede presentar una moción de vacancia a nuestro criterio sin haber hecho previamente el trabajo comunicacional y político. Aquí estamos apuntando al mes de septiembre, que es ya está a puertas, porque en el mes de octubre, Mm, pues viene el tema del presupuesto de la nación y vamos a estar enfocados en esas tareas. Y nos parece que el mes de septiembre es clave. No te puedo decir si es a mediados o a fines de septiembre, pero es el mes en el que tenemos que hacer ese trabajo de comunicación
que te he mencionado antes. O sea, pero en septiembre no necesariamente presentarían la moción, ¿o sí? O también ya lo han puesto como meta septiembre presentar esta moción de vacancia. Digamos que es una primera tentativa. No tiene una fecha clara, pero pensamos que septiembre es un escenario propicio para hacer la comunicación y la Ujú, presentación de la moción. ujú. Ahora, qué tan legítimos se sienten los congresistas, la gente que lo acompaña a usted, para pedir la vacancia del presidente de la República, que me parece totalmente válida, pero también sabiendo la mochila que pesa sobre el Congreso, ¿no? Yo quiero saber si usted sigue pensando, como lo ha comentado anteriormente, que primero se va el presidente y luego se van ustedes, si ustedes siguen apostando, y si eso lo han conversado con el resto de integrantes de esta iniciativa y si están de acuerdo, primero se va el presidente y luego se va el Congreso. Es que esto no es un partido de fútbol, Álvaro. No, eso de que se vayan todos o adelanto de elecciones son eslogans políticos, son simplificaciones de una situación muy compleja que no proceden. O sea, si ahorita, el día de mañana, nos vamos todos, ¿quién gobierna el país? Es un llamado a Ujú, la anarquía. Tenemos que tener orden, tenemos que tomar en cuenta que los problemas complejos requieren soluciones complejas. Entonces, llamar a un adelanto de elecciones. em, ¿Por qué me opongo yo a eso? En primer lugar, porque muchos de los proyectos o ambos proyectos que llaman a un adelanto de elecciones no mencionan la reforma política. Y la reforma política es esencial para salir de la crisis, porque si tú llamas a un adelanto de elecciones sin haber reformado los partidos políticos, em, ni el funcionamiento del sistema, digamos, electoral en general, vas a tener más o menos el mismo resultado. Caras distintas vendrán, pero tendrás el mismo resultado, la misma repartija de comisiones, las mismas votaciones para mesa directiva, las mismas tasas de corrupción en los ministerios. Entonces, no garantiza para nada un cambio, adelantar elecciones sin haber hecho las reformas. La palabra clave es reformas. El segundo punto de un adelanto de elecciones para que se vayan todos al mismo tiempo es quién va a liderar, quién va a garantizar que durante un gobierno de Pedro Castillo se llevan a cabo elecciones transparentes, con todo lo que estamos viendo. Me parece ujú. sumamente irresponsable decir, ya, que se vayan todos ahorita y darle la sartén, el mango de la sartén al presidente Castillo para llevar adelante este proceso de transición. Lo que te Claro. estoy diciendo, como Ujú, verás, es piensen muy bien lo que están pidiendo, porque el día de mañana, si no les gusta el resultado, ¿a quién le van a reclamar? ujú. Y yo le preguntaba eso, congresista, porque bueno, usted el 1 de agosto, acá tengo la nota, usted habla con la gente de Epicentro, y es una declaración de usted, ¿no? Castillo no va más, sí nos vamos a ir todos, pero primero tiene que irse el presidente. Tiene que hacerse una reforma, tiene que Claro, definirse según la sucesión presidencial, ¿no? Cuando se llaman a estas elecciones que tienen que ser generales. ¿Ha cambiado en algo su discurso o lo está manteniendo en ese aspecto? lo estoy ratificando absolutamente. Ujú, Es una salida ordenada que abarca varios aspectos, empezando por la remoción del presidente, siguiendo con las reformas políticas y culminando con un adelanto de elecciones y un que se vayan todos si es que efectivamente eso es lo que quiere la población. Pero para eso se requiere, insisto, reformas políticas indispensables para garantizar que este proceso no derive en lo mismo. No caigamos en el populismo, en el facilismo de decir todos estamos mal, lo vamos todos para que la gente esté contenta y luego vamos a generar un descontento mayor porque las expectativas no se van a cumplir. ujú. Ahora, ya para entrar a la etapa final de la entrevista, quería también recoger sus impresiones sobre el caso Jennifer Paredes, que involucra directamente al presidente Pedro Castillo, un caso bueno, prácticamente es una caja de Pandora, ¿no? Porque hemos visto que se han abierto muchas líneas de investigación, o sea, parece que el caso de Jennifer Paredes no solamente se ve una aparente organización criminal enquistada en el Ministerio de Vivienda, sino en todo el aparato estatal. Quería recoger sus impresiones también sobre este caso específico. Bueno, hasta ahora los indicios y los hechos demostrados son bastante elocuentes, coinciden entre todos los actores que se han ido investigando y yo creo que amerita definitivamente, esperemos, yo creo que entiendo que todavía se está llevando a cabo esta sesión, espero que se tome una decisión que vaya acorde con la gravedad de estos hechos, o sea, una prisión preventiva amerita efectivamente, hay que dejar al Ministerio Público que haga su trabajo con la autonomía que merece, pero creo que toda la población y todo el entorno político está indignado por lo que está ocurriendo aquí. No hay una persecución política a la familia del presidente, ni mucho menos, sino que son hechos bastante graves que ameritan una investigación seria.
Ujú. Ahora, el 29 de agosto también ustedes van a votar una moción de interpelación al ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, ex ministro de Vivienda, que está siendo investigado también ahora por la Fiscalía. ¿Usted ya tiene definido su voto? ¿Va a esperar escuchar de repente a los demás, a las demás bancadas? ¿Qué cree que debe proceder en todo caso con el ministro En este Alvarado? caso, para mí no hay nada que debatir ni que evaluar. Los análisis ya están hechos, las evidencias son clarísimas. Es el ministro más cuestionado y yo voy a votar por la censura y espero que mis compañeros lo hagan también. Ajá, o sea, primero por la interpelación y luego yendo a la censura, ¿no? Que son etapas diferentes. Sí, claro, yo pediría una censura porque imagínate, acaba de haber tres cambios ministeriales y el ministro más cuestionado, el siguiente en orden de favoritismo a Silva y en acusaciones de corrupción sigue ahí desde el principio del gobierno. Yo creo que eso es insostenible. Y cree que también muchos de sus colegas piensen de la misma manera que usted, o sea, cree que más bien sí procede por lo menos la interpelación, vamos a hablar de eso antes que la censura. ¿Cree que sí va a proceder? Mira, por bastante menos se censuró a Betsy Chávez, por ejemplo. Ujú, ujú. Igual imagino que el gobierno se jugará sus cartas ahí, de repente va a contactar también a algunos congresistas para evitar esa interpelación, porque quieran o no, es también socavar la estabilidad del gobierno. Mira, ese es un argumento bastante falaz. El control político es una atribución del Congreso. Nadie puede cuestionar que nosotros invitemos, interpelemos, censuremos. Esa es una función del Congreso. Eso no es obstruccionismo, es algo que se repita insistentemente, pero quiero también que tu audiencia y ustedes tengan claro que la gran mayoría de los que creo que ya son 68 cambios ministeriales a lo largo de este año no han sido por censuras, han sido por decisiones propias del Ejecutivo. Entonces aquí nadie está obstaculizando sistemáticamente la labor ni la estabilidad, ni la continuidad de las políticas públicas del gobierno, sino que estamos hablando de casos concretos que ameritan un control político contundente. Ujú, ujú. Para terminar, congresista, quería consultarle por qué decidió usted mantenerse como no agrupado, por qué diferencias hubo con sus ex colegas de bancada, Susel Paredes y Flor Pablo, por qué no siguieron juntos. Nosotros tuvimos una reunión con los integrantes de la nueva bancada, en realidad todos, para formar esta nueva bancada, pero las acciones se dieron en un periodo de tiempo muy corto, en un plazo digamos, menos de 2 horas. Teníamos que ponernos de acuerdo y escribir esta nueva bancada y eso es un tiempo muy corto para mí. Mis colegas consideraron que tenían todo claro. Yo consideré que necesitaba aclarar las posiciones individuales de cada uno respecto a la crisis del país, respecto a la salida del presidente, respecto a temas como la salud, el medio ambiente, la educación. Ha habido votaciones importantes en el Congreso, como por ejemplo el tema de la reforma o la contrarreforma educativa, la educación sexual integral, la protección al medio ambiente, como ya dije, la vacancia o no del presidente. Y si yo no estoy de acuerdo con todos mis colegas, no tenemos un consenso sobre esos puntos tan importantes, yo consideraría que formar una bancada en esas condiciones sería bastante irresponsable de mi parte. Entonces, no Se teniendo refiere... todavía claro ese Ujú, consenso, decidí que no era momento para hacerlo. Y además, tomando en cuenta la razón por la cual estamos empezando esta entrevista, que es ujú. una eventual tercera moción de vacancia, yo creo que me conviene en cuanto a la credibilidad y a la imagen que se proyecta de esta tercera moción, no estar sujeto a limitaciones ni restricciones de una bancada. Como Ajá. sabrás, cada congresista que toma una decisión tiene que consultar esto con su bancada y en este momento yo considero que la salida de la crisis a través de la vacancia presidencial involucra un compromiso personal. Es básicamente apelar al honor, al civismo y al patriotismo de cada congresista y no a los intereses de una bancada. Yo creo que por eso en este momento político la decisión de ser no agrupado es mucho más coherente con la línea de acción que tengo planificada. Se refiere, congresista, que en esta bancada de integridad, la que se conformó, no todos estaban de acuerdo con la vacancia, no todos los integrantes. Claro que sí, no estaban de acuerdo. Y eso lo sabes por mis dos compañeras, pero además los otros integrantes de la bancada
tienen posiciones diversas. Algunos piensan que deberíamos estar los 5 años, otros piensan que vamos a ir viendo según lo que vaya saliendo, Ujú. otros piensan que no, todos somos malos, vayámonos todos, otros piensan, bueno, en fin, hay diversidad de opiniones que están todas resumidas en esta bancada y en otras. Por eso, insisto, yo Ah, creo que a lo que tenemos que apelar si queremos salir de la crisis es al convencimiento y a los principios de cada uno de los miembros del Parlamento. Y con esto entonces, también quiero ujú, añadir ujú, em, un poco mi molestia, ¿no? La molestia que compartimos varios parlamentarios de que, bueno, lamentablemente se habla del Congreso como un bloque monolítico. El Congreso hizo, el Congreso no hizo, el Congreso blindó, el Congreso aprobó, desaprobó, pero en realidad eh, el Congreso no hace las cosas de manera unánime. Y también hay que entender que a pesar de estas diferencias que podamos tener muchos con algunas decisiones cuestionables y reprobables del Congreso, muchas veces estas se dan por lo que algunos llaman la dictadura de los votos o también por el cuoteo político, los acuerdos entre los voceros en la mesa directiva. Entonces, es muy importante no poner a todos los congresistas en el mismo saco. ujú, Si bien el Congreso actúa finalmente, digamos, hacia afuera como un bloque, las decisiones son muchas veces partidas y tenemos una diversidad y pluralidad de opiniones y de posturas que debe ser ujú. consideradas por la población porque lamentablemente, así no nos guste, toda solución a la crisis pasa por el Congreso y eso es, digamos, irrenunciable. Ajá. Mi última consulta es una insistencia a la pregunta anterior. Entonces lo que me dice es Tengo que que, irme sí, en sí, dos minutos solo porque hay tengo una una última entrevista. consulta nomás. Sí, solo la última. Ah, Entonces, sus tres compañeras, Susel Paredes y Flor Pablo, no están de acuerdo con la vacancia, ¿a eso se refiere? no están en desacuerdo, ojo, pero ellas prefieren el adelanto de elecciones y el que se vayan todos. Pero no, digamos, nunca han descartado que ante la flagrancia y la gravedad de algún hecho comprobado, en su opinión, tendrían que votar a favor de la vacancia. Ujú, ujú. Bien, bien, Mientras que mi congresista. Le posición agradezco es más bien más por su clara, tiempo. vehemente y Sí, directa en cuanto a que la vacancia es el primer paso. ujú, entiendo. Muchas gracias, congresista, por su tiempo. Espero poder hablar con usted en otra oportunidad. Con todo gusto, Álvaro, continuar el diálogo. Un Ujú, saludo. listo. Gracias. Bien, amigos, esa era la entrevista con Eduard Málaga Trillo, congresista no agrupado. Muchas cosas por analizar. Ya veremos qué sucede esta semana. Conmigo va a ser hasta una próxima oportunidad. Nos vemos.